Nuestra historia comienza cuando un joven granjero en medio de los campos de Michigan se obsesiona con una simple pero poderosa pregunta: ¿por qué las cosas no pueden moverse solas? Ese joven era Henry Ford, y aunque en ese momento nadie lo sabía, estaba destinado a cambiar el mundo para siempre. Henry nació en 1863 en una granja cerca de Dearborn, Michigan. Desde pequeño, su mente era diferente. Mientras otros niños jugaban al aire libre o ayudaban en las labores del campo, él desarmaba relojes, examinaba engranajes y buscaba entender cómo funcionaban las cosas. A los 12 años vio por primera vez una máquina de vapor móvil y quedó hipnotizado. Y si pudiera crear algo que se moviera por sí mismo, sin caballos, sin esfuerzo humano, pensó. Pero, ¿cómo lograrlo en una época en la que los automóviles no existían y el mundo se movía al ritmo de las herraduras y carruajes? ¿Cómo lograrlo siendo un joven sin recursos ni formación académica en ingeniería? A los 16 años, Henry dejó su hogar y se fue a Detroit para convertirse en aprendiz de mecánico. Allí pasó años observando, aprendiendo y sobre todo soñando. Su mente no descansaba. Trabajaba durante el día y en la noche experimentaba en secreto con motores de combustión interna. Su obsesión era clara: crear un vehículo práctico, económico y confiable para las masas. En ese entonces, los automóviles eran juguetes de millonarios. Existían, sí, pero eran caros, frágiles y poco funcionales. Henry se hacía una nueva pregunta: ¿y si pudiera fabricar un auto que incluso un trabajador promedio pudiera pagar? Una idea radical, revolucionaria. Pero no todos compartían su visión. Algunos lo llamaban loco, otros ingenuo. ¿Qué sabía un campesino sobre ingeniería? ¿Qué posibilidades tenía frente a las grandes industriales del momento? Y sin embargo, Ford no se detuvo. Su convicción era más fuerte que cualquier crítica. En 1896, después de años de pruebas y fracasos, construyó su primer vehículo autopropulsado, el cuadriciclo. Era simple, ligero y podía desplazarse a 32 kilómetros por hora. No era perfecto, pero representaba algo mucho más grande: una nueva era de movilidad. Ese fue el primer paso, pero la verdadera revolución apenas comenzaba. El cuadriciclo fue un éxito modesto, pero para Henry Ford significó algo invaluable: prueba de que su sueño era posible. Sin embargo, él sabía que una sola invención no bastaba. Necesitaba producir más, necesitaba mejorar y sobre todo, necesitaba una forma de llegar a millones de personas. ¿Cómo convertir un invento en una revolución? En 1903, después de varios intentos fallidos de negocio, fundó la Ford Motor Company, respaldado por un pequeño grupo de inversionistas que, aunque escépticos, veían algo en su determinación. Allí es donde Henry comenzó a trabajar en lo que sería su obra maestra, el Modelo T. Pero aquí surge otra pregunta clave: ¿cómo fabricar miles de automóviles a un precio accesible sin sacrificar calidad? Hasta ese momento, cada coche era ensamblado a mano, uno por uno, un proceso lento y costoso. Henry tenía una idea completamente diferente. Se inspiró en las líneas de montaje de los molinos de carne, en los procesos de las fábricas de Chicago, y después de aplicar ese principio a la producción de automóviles, en 1908 lanzó oficialmente el Modelo T. Su precio, $850, muy por debajo del promedio de los vehículos de la época. Era robusto, fácil de manejar, económico y confiable. Pero no fue solo el auto lo que cambió el mundo, fue la forma en que lo fabricó. En 1913, Ford introdujo la primera línea de ensamblaje en movimiento para automóviles. Cada trabajador realizaba una tarea específica, repetitiva, mientras el chasis se desplazaba lentamente por la fábrica. El resultado: el tiempo de producción de un automóvil bajó de más de 12 horas a tan solo 93 minutos. Eso lo cambió todo. ¿Te imaginas el impacto? Por primera vez en la historia, millones de personas podían soñar con tener su propio automóvil. El Modelo T no era solo un auto, era un símbolo de libertad, de progreso, de futuro.
Pero Henry no solo pensaba en los autos, también se preguntó qué pasaría si tratara mejor a sus trabajadores. En un movimiento inesperado, duplicó el salario diario promedio de sus empleados a $5 por jornada y redujo la jornada laboral a 8 horas. Esto no solo atrajo a miles de trabajadores a sus fábricas, sino que también creó un nuevo tipo de clase media, una que podía, irónicamente, comprar los mismos autos que fabricaba. Henry Ford no inventó el automóvil, pero fue el primero en hacerlo accesible, útil y deseado por el público, y eso fue lo que lo convirtió en leyenda. Con el éxito del Modelo T y la línea de ensamblaje, Henry Ford no solo transformó la industria automotriz, sino que cambió la forma en que el mundo trabaja, se movía y vivía. Pero este ascenso meteórico no estuvo libre de desafíos. La fama y el poder traen consigo nuevas preguntas. ¿Qué sucede cuando la innovación se convierte en obstinación? Durante más de una década, el Modelo T dominó las carreteras. En 1920, más de la mitad de los autos en Estados Unidos eran Ford, pero mientras el mundo cambiaba, Henry se resistía a hacerlo. Rechazaba cualquier sugerencia para modificar el Modelo T. Se negó durante años a producirlo en otro color que no fuera negro. Su famosa frase lo decía todo: el cliente puede tener el coche del color que quiera siempre y cuando sea negro. ¿Era visión o terquedad? A medida que nuevas marcas como Chevrolet y Dodge innovaban y ofrecían opciones más modernas y estilosas, el dominio de Ford comenzó a desvanecerse. Sus ventas bajaron, sus competidores ganaban terreno y sus empleados, antes motivados, comenzaban a resistir su estilo autoritario. Incluso su propio hijo intentó modernizar la empresa, pero Henry lo opacaba constantemente, rechazando sus ideas, desacreditándolo frente a otros ejecutivos. ¿Por qué un hombre tan visionario podía ser tan cerrado a los cambios? Quizás porque había construido un imperio con sus propias manos y le costaba aceptar que el mundo no se detiene, que el progreso no espera a nadie. Pero fue hasta 1927 que, presionado por la caída en las ventas, Henry finalmente cedió. Detuvo la producción del Modelo T después de más de 15 millones de unidades vendidas y lanzó el Modelo A, con más estilo, más colores y nuevas características. Era un nuevo intento por recuperar el liderazgo, pero algo se había quebrado. A pesar de todo, el legado de Henry Ford ya estaba escrito en piedra. La revolución industrial que había iniciado no tenía marcha atrás. Sus métodos de producción serían adoptados por todas las industrias, desde electrodomésticos hasta armamento. Había establecido algo más que una compañía. Creó un sistema, una filosofía de eficiencia y escala que cambiaría el mundo para siempre. Y sin embargo, la historia de Henry Ford no termina con logros industriales. En sus últimos años, sus decisiones, alianzas y creencias revelarían un lado más oscuro, más humano y más complejo. En sus últimos años, Henry Ford se convirtió en una figura controversial. Si bien era admirado por su ingenio industrial, también empezó a ser cuestionado por opiniones personales y su rigidez ante los cambios sociales. Una nueva pregunta comenzaba a surgir entre quienes lo rodeaban. ¿Puede un hombre tan visionario perder la vista de los valores que lo hicieron grande? Uno de los aspectos más polémicos de su vida fue su involucramiento en la publicación de ideas antisemitas. A través de su periódico, Henry Ford promovió teorías de conspiración contra la comunidad judía. Este episodio empañó su reputación internacional y generó duras críticas, incluso desde la Casa Blanca. Años después, se vio obligado a disculparse públicamente, aunque muchos cuestionaban la sinceridad de este arrepentimiento. A esto se sumó su tensa relación con su propio hijo, Edsel Ford. A pesar de los intentos de Edsel por modernizar la compañía y adaptarse a los nuevos tiempos, Henry lo mantuvo siempre bajo su sombra. Edsel murió joven en 1943 a los 49 años, y muchos creen que el constante desgaste emocional y la presión de su padre jugaron un papel importante en su deterioro de salud.
Cómo enfrenta un hombre el dolor de haber aplastado a su propio heredero en nombre del control. La Segunda Guerra Mundial también marcó un giro inesperado en la historia de Ford. Aunque inicialmente reacio a involucrarse en la guerra, su empresa se convirtió en uno de los principales proveedores del ejército estadounidense. En la planta de Willow Run, Ford produjo un bombardero B-24 cada 63 minutos, una hazaña industrial que parecía imposible, hasta que él la hizo realidad. Pero ya no era el mismo Ford. La edad, las pérdidas personales y las presiones globales lo habían transformado. En 1945, entregó finalmente el control de la empresa a su nieto, Henry Ford II, reconociendo que su tiempo había pasado. Henry murió en 1947 a los 83 años. Murió en la misma casa donde había nacido, no muy lejos de los campos de trigo donde, de niño, se preguntaba cómo mover las cosas sin caballos. Irónicamente, a pesar de haber cambiado el mundo, murió sin electricidad aquella noche debido a un apagón local. Y así, con una vela encendida junto a su lecho, se apagó también una de las mentes más influyentes del siglo XX. Pero su legado apenas comenzaba a crecer. Hoy el mundo cada vez es más veloz, más digital, más cambiante. Muchos olvidan que los grandes imperios nacen de cosas pequeñas, de una idea, una chispa, un sueño terco. Lo que Ford nos recuerda es que la verdadera innovación no siempre nace en las grandes oficinas o laboratorios modernos, sino en los talleres improvisados, en los garajes, en la mente inquieta de alguien que se atreve a preguntar: ¿y si lo hacemos diferente? Así terminó la historia de Henry Ford, pero comenzó algo mucho más grande, un movimiento, un estilo de vida, una forma de pensar. Y quizás, después de escuchar todo esto, tú también debas hacerte una pregunta. ¿Cuál es esa idea que no te deja dormir? Porque si algo nos enseñó Henry Ford, es que una sola idea puede cambiarlo todo. Solo necesita a alguien lo suficientemente terco como para no rendirse jamás.